Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez aquí a otro servicio más, otro día más aquí de la Iglesia de Cristo de Palm Beach. Qué bueno que están con nosotros, gracias por tu sintonía y espero que esta tarde podamos aprender juntos de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y oremos a Dios para que Dios abra nuestros corazones y nuestras mentes para entender su palabra. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta hermosa tarde. Gracias por la oportunidad que nos das para estar juntos, como una gran familia, escuchando de tu palabra, viendo las escrituras, entendiendo, Señor, tu propósito aquí en la tierra. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Yo te oro, Padre, que podamos ser de tu instrumento para ayudar a otras personas a conocer y a entender tus escrituras, tus mandamientos, tu propósito. Señor, gracias por este tiempo juntos. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para entender, Señor, lo que tú quieres enseñar esta tarde. Y gracias, Señor, por utilizarme a mí como un instrumento tuyo, Señor, en la cual podamos llevar tu mensaje, mi Dios. No solamente a las personas que están aquí en Palm Beach, sino al mundo entero a través de la internet. Señor, te oro que este mensaje cale hasta lo más profundo del alma y del espíritu y que haga cambios significativos en las personas. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos y logramos todo. Amén. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante controversial para lo que estamos buscando de Dios y su justicia. Y este quizás puede ser una de las causas que puede destruir nuestro caminar con Dios. Y puede ser una verdadera amenaza a la fe cristiana. Es importante entender que no hay mayor peligro para la fe cristiana que el tema que vamos a estar tocando en la tarde de hoy. Y esto va mano a mano a lo que estábamos hablando la semana pasada en cuanto a la causa del amor de Dios para impactar el mundo. Estaba hablando que Jesús vino con una sola misión en la mente. Y que esa misión a la cual Jesús vino aquí a la tierra fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino para impactar al mundo con el amor de Dios. Y dentro de ese llamado, Él pide a nosotros que demos todo o que no demos nada. Para que al final podamos ser un testimonio vivo por causa de su amor. Y yo quisiera animarlos a ustedes esta tarde a que accedan, ¿verdad?, esos videos que están disponibles ya, tanto en YouTube como también en Facebook, ¿ok? En la página de Palm Beach Church. Para comenzar con el tema que tenemos la tarde de hoy, quisiera compartir con ustedes cómo esta pandemia es solo un elemento que muchos pueden entender que está afectando la fe cristiana. Cuando el COVID-19 comenzó a principios de este año, la mayoría de nosotros nos tomó por sorpresa. No sabíamos la magnitud del impacto que iba a crear el COVID-19. Yo no recuerdo en ningún momento de todos los años que llevo como cristiano y que llevo ejerciendo la fe cristiana, que algún suceso, algún elemento, alguna circunstancia o situación haya paralizado la confraternización, los servicios dominicales, las reuniones en las casas, las charlas bíblicas, seminarios, convenciones devocionales, como ha pasado en los últimos 126 días que llevamos del COVID-19. Y yo creo que la iglesia occidental, la iglesia del Nuevo Mundo, creo que ha vivido muy cómoda y ha estado muy segura por tanto tiempo. Y es por eso que quizás nos hemos olvidado cómo lidiar con la oscuridad, cómo lidiar con el sufrimiento y la crisis. Muchos que están viendo quizás este video esta tarde, quizás están preguntándose, ¿podría ser este el fin del mundo? Y quiero recordarles que cosas como las que estamos viviendo hoy día han pasado ya muchas veces en la historia de la humanidad. Por ejemplo, no tan lejos, en el siglo XX, la humanidad había pensado que habían visto todo. Sin embargo, habían pasado también ellos un sinnúmero de situaciones parecidas y hasta peores. Y quizás por falta de conocimiento hoy día, quizás porque no lo hablamos, no lo compartimos, no lo enseñamos a esta nueva generación,
Ellos están ajenos y nos olvidamos de que ya hemos vivido circunstancias similares en el pasado. El tema tal de hoy es la verdadera amenaza. ¿Cuál es la verdadera amenaza? En Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice esto: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Claro, hemos tenido un par de crisis económicas en el siglo XXI. En los últimos 20 años hemos enfrentado y hemos lidiado con ellas de una forma u otra. Lo bueno ha sido que hemos batallado contra ello y hemos seguido hacia adelante asumiendo que nada malo más podía suceder. Pero yo quiero que ustedes hagan un ejercicio conmigo esta tarde. Imagínense por un segundo que tú naciste en el año 1900. Cuando cumpliste 14 años, lees la portada de un periódico que dice: da inicio la Primera Guerra Mundial, en donde todos los países líderes se ven involucrados. Ahora termina esa guerra cuando tienes 18 años y te enteras de que han fallecido unas 22,000 millones de personas. Unos meses después comienza la gripe española. Y piensa, eso a mí no me va a tocar. Pero después se convierte en una pandemia mundial. Y otras 22 millones de personas fallecen de esta terrible enfermedad. Ahora de adulto te has dado cuenta de que tú sobrevives a estas primeras dos catástrofes antes de los 18 años. Ahora a tus 29 años has sobrevivido por espacio de 10 años una crisis económica mundial que comenzó cuando la bolsa de valores en Nueva York se desploma y causa una gran inflación, creando así desempleo y hambruna como tú nunca habías visto. 4 años después, a tus 33 años, los nazis llegan al poder. Y a tus 39 años comienza la Segunda Guerra Mundial, para así derrotar a este régimen. Y termina exactamente cuando tú cumples 45 años, con un gran saldo de 60 millones de personas muertas y un holocausto de 6 millones de judíos. Cuando pensaste que todas las guerras habían terminado, la guerra de Corea comienza a tus 52 años. Miles de personas murieron en una guerra para detener el comunismo. Y cuando tú cumples 64 años y pensando en tu retiro, la guerra de Vietnam comienza, se desarrolla y termina cuando tú cumples 75 años. Ahora en tus últimos años de vida comienza la crisis de petróleo en el año 1979, también conocida como la crisis del petróleo producto de la guerra entre Irán e Irak. El precio del petróleo se multiplicó, acabando con la economía de muchas personas. A tus 80 años te sientes que lo has visto todo, no sin antes morir y sentir la crisis de las granjas, la economía débil y la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Como tú puedes ver, si hubiese nacido en el 1900, muchas otras crisis han pasado y la humanidad sobrevivió a esas crisis. La crisis que estamos viendo hoy día es solamente un acontecimiento más dentro de la historia de nuestra humanidad. Y déjame recordarte que en otras partes del mundo, en este preciso momento, se sufre y se vive la pobreza, las guerras, las injusticias y otras enfermedades. Lo que sucede es que no nos ha tocado tan cerca. No hemos tenido que vivir en carne propia. Y ¿sabes qué? Como nos está tocando en este momento y ha sido tan fuerte esta epidemia, no sabemos cómo enfrentar esta situación. Una situación que es tan dolorosa y tan triste y con tanto peligro. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esto que estamos enfrentando? Ante este peligro. ¿Cuál es la verdadera amenaza que estamos nosotros enfrentando? ¿Cómo mantenemos nuestra fe durante la pandemia?
Si yo me contagio hoy, ¿todavía confiaría en el plan de Dios en mi vida? ¿Qué necesitamos hacer en este momento para aquellos que están viendo este video? Yo tengo 3 puntos para hablar en esta tarde. Voy a comenzar con el primero y quizás continuamos con el segundo y el tercero la semana que viene. Pero yo quiero que podamos entender cuál es realmente la verdadera amenaza a nuestra fe cristiana. ¿Qué cosas pueden impedirnos a nosotros caminar en fe con Dios? Y el primer punto es este: todo tiene un propósito. En Juan capítulo 9, versículo 1 dice esto: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se la untó en los ojos del ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Cuando vemos esta escritura, y otra vez, el ministerio de Jesús es un ministerio que incluye tantas cosas. No solamente es la predicación, no solamente es la sanación, no solamente es alimentando a las personas. El ministerio de Jesús envuelve tanto lo que es el amor, la compasión y la misericordia. Y la amenaza en esta situación era bien obvia y era bien evidente. Y no tiene que ver con la ceguera del hombre ni con su situación actual. Las personas en aquel tiempo eran consideradas impuras. Las personas que tienen condiciones como las de este hombre eran considerados impuros. No podían ser partícipes de la sociedad que se componía en aquel tiempo. Tal y como ocurre hoy día con la gente que tiene el COVID-19. Lo que hacemos como sociedad es que lo aislamos, lo ponemos aparte para que no puedan contagiarnos a los demás. En aquel tiempo, enfermedades como la ceguera se veían como algo pecaminoso, como algo que podía ser una amenaza para la sociedad en aquel tiempo. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. La cosa es que vemos en este pasaje bíblico que no se trata del pasado de este hombre ni de su pecado, que no tenía que ver su ceguera con sus antepasados o que si este hombre tenía o no tenía fe en Jesús. Yo no veo a este hombre ciego suplicando por misericordia, como muchos otros casos que vemos en los evangelios, de personas que quieren acercarse a Jesús, tocar a Jesús, reclamar a Jesús por misericordia. Ten misericordia de mí, Jesús. Jesús, hijo de David, como vemos en muchos otros ejemplos. Sin embargo, este hombre tú no lo ves suplicando por esa misericordia. Jesús solo se fijó en él. Jesús se fijó en esta persona, porque Jesús tiene la facultad de ayudar más allá de los estereotipos. Jesús tiene la capacidad de amar más allá de lo que se ve. Jesús puede ver la necesidad porque Él es la fuente de amor. Eso es lo que realmente es el amor. Ahora, la verdadera amenaza aquí no es la ceguera de este hombre, ni su situación actual. La verdadera amenaza aquí era la estigma que tenían los discípulos de Jesús ante la necesidad de este ciego. El estigma es una señal negativa hacia una persona con el fin de despreciar por medio de prejuicios y estereotipos. Y eso pasa mucho en el aspecto espiritual. Una vez que comenzamos a caminar con Jesús, nosotros como personas, por alguna razón que no está bien, comenzamos a estigmatizar a la gente. Comenzamos a rechazar a las personas. Pensamos que la deficiencia física
y las necesidades de la gente se le adjudica como si estuviesen pagando por algún pecado. Por ejemplo, si viésemos a alguien en la calle pidiendo dinero, digamos que es un deambulante, asumimos que es una persona que está pasando una necesidad mayor y que no tiene hogar, y no nos pide dinero, pensamos inmediatamente, para muchos de nosotros, podemos juzgar a esa persona diciendo lo que esa persona es una persona perezosa, que se ponga a trabajar, que deje de estar pidiendo y se ponga a trabajar. O si es una persona con una enfermedad, digamos, vemos a un niño o a un envejeciente con una enfermedad, muchas veces podemos pensar que esa persona es débil físicamente. O digamos que una persona está en pecado y que es un pecado que es evidente en ella. Usualmente cuando vemos a alguien que ha sido arrestado por la policía, por algún crimen que cometió o alguna falta que cometió contra la sociedad, rápidamente pensamos, esta persona es del diablo, esta persona es diabólica. Y ese tipo de pensamiento, ese tipo de acción, ese tipo de actitud nos hace nosotros religiosos. Y ese es el enemigo número 1 de la causa de Dios para salvar el mundo. La rectitud propia impide y obstaculiza la obra de Jesús a través de tu vida. Pensando así, no vamos a crear un impacto. Y esa es la verdadera amenaza. Pensando de esa forma, nos va a ser un obstáculo entre la necesidad y lo que Dios quiere hacer a través de tu vida hacia esa persona. Muchas veces hablamos de los demás como si nosotros nunca hubiésemos pasado por la misma situación. Sin Jesús, nosotros también estábamos ciegos, estábamos solos, no podíamos tampoco ver. Y fue ese mismo Jesús el que nos tocó a nosotros y nos envió a las aguas del bautismo y ahora podemos ver. Pero para cada situación siempre hay un propósito. Y eso es lo que me encanta de Juan 9, porque Juan 9 te enseña que aunque la situación es difícil para el ser humano, siempre va a estar Jesús ahí para cambiar esa circunstancia. Y que esa circunstancia está ahí específicamente para que Dios sea glorificado. Y el propósito es ese, que se pueda llevar la obra de Dios, para que se haga evidente en la vida de este hombre. Aquí no nos podemos preguntar de por qué y cómo y por qué Dios permitió esto. Mira, Dios es un Dios soberano. A Dios no podemos estar cuestionándolo y preguntándole o acusándolo. Dios es un Dios soberano y Él sabe el porqué de todas las cosas. Nosotros que estamos buscando crecer en nuestra fe cada día en Jesús, nosotros que estamos buscando caminar con Dios, tenemos que entender que nadie puede cuestionar la sabiduría y la soberanía de Dios. Y esto es lo que Jesús dice. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y Jesús, que es la luz del mundo, vino a hacer su obra de caridad. Nadie puede cuestionar su compasión y su misericordia. Pues como dice en el versículo 6, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos del ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. La pregunta que yo me hago aquí es, ¿era necesario realmente hacer este ungüento? ¿Era necesario para Jesús enviar a este hombre al estanque haciendo el proceso aún más largo? Jesús puede haber sanado a este hombre con una sola palabra, porque en el poder de Jesús está el poder de la palabra. Jesús dice algo y pasa. Si en ese momento Jesús quería sanarlo, quitarle su ceguera, con solamente decirlo, el hombre ya podía ver. Sin embargo, sí era necesario que esto pasara. El hombre ciego tenía que seguir estas sencillas instrucciones, porque la obediencia a la palabra de Jesús
es extremadamente importante e indispensable para la fe. Importante e indispensable para la fe. Muchas veces vamos a leer la Biblia y hay cosas que vamos a leer que no van a tener ningún sentido. Sin embargo, si lo vemos con un corazón lleno de fe, si escudriñamos, vamos a entender los designios más profundos de Dios. ¿Cuál es el designio? ¿Cuál es la intención detrás del milagro? Porque detrás de cada milagro hay una intención, hay una razón. Y me gusta porque Jesús entonces escupe en el suelo, hizo barro con la saliva, tal y como quizás Dios hizo cuando creó al hombre, ¿verdad? De la tierra, del barro. Y de algo insignificante va a ser algo poderoso, algo increíble. Y aquí vemos a Jesús haciendo este barro con la saliva y se la untó a los ojos del ciego. ¿Por qué a los ojos? Los ojos muchas veces en la Biblia describe como una parte importante del cuerpo, como dice en Mateo 6:22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Y por eso Jesús quería tocar sus ojos, para que su visión fuera clara y ese ser disfrutara de la luz. Ahora le da la instrucción de ve y lávate en el estanque. Y muchas veces el agua significa en la Biblia ese proceso de pureza, de limpieza. Pues como dice en Proverbios 27:19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Me imagino el ciego tratando de llegar ahora al estanque, que el nombre de estanque significa también enviado. Dese en cuenta todo el propósito espiritual detrás de todo esto. Entonces el enviado, que es Jesús, lo envía al estanque con el mismo nombre. Llega el hombre allá y se pone agua en sus ojos. Y ahora el ciego puede ver. ¡Qué momento más grandioso! Se lavó y ahora podía ver. ¿Se imaginan ustedes la reacción de este hombre cuando por primera vez puede ver su rostro reflejado en el estanque? Este hombre nació ciego. El hombre podía escuchar, podía caminar, podía hacer otras funciones, pero nunca podía ver. Y ahora por primera vez puede mirar en el estanque y verse a sí mismo. Me imagino que asombrado, maravillado, impactado. La primera vez que podía ver un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Él no buscó a Jesús. Él no llamó a Jesús. Ni mucho menos rogó por su misericordia. Él estaba parado en esa parte de la ciudad ese día. Y Jesús tuvo misericordia de él. Los discípulos de Jesús, los que andaban con él, su intención no fue como, oye Jesús, aprovechemos este momento de que este hombre tiene necesidad. Es obvio que está ciego. Vamos a sanarlo, vamos a curarlo, vamos a darle lo que necesita. No, la conversación fue todo en torno a que si está ciego, quizás por el pecado de él o de sus padres. Oye, el hombre está ciego, pero no está solo. Y quizás otra conversación pasó enfrente de él. Y la conversación fue de que, ¿por qué está en esta situación? ¿Es por un pecado? ¿Él está pagando por alguna penitencia? ¿Él está quizá enfrentando la consecuencia de una acción, de una decisión? En vez de que vamos a tener compasión del hombre, vamos a sanarlo, vamos a ayudarle en su situación. Y eso es lo que siempre me impacta de Jesús, porque Jesús, en su condición de Dios, lo que siente es misericordia, amor genuino y piedad. Y para que el hombre pueda glorificar a Dios, le quita la ceguera. Los testigos allí presentes ven a este hombre siendo sanado por Jesús y también comienzan a alabar a Dios. Y los discípulos que acompañaban a Jesús en ese tiempo, en ese momento, entendieron la lección de este milagro, la soberanía de Dios, el poder de Dios.
el amor de Jesús, para llevar a cabo su obra de amor a los necesitados. ¿Cómo podemos enfrentar nosotros hoy día a esta amenaza que nos asedia? ¿Cómo podemos participar de la obra de amor para impactar el mundo? Y yo creo que es importante que tenemos que imitar el corazón de Jesús. Mirar a la persona con compasión y no tomar un prejuicio. No tomar ya una decisión de que esta persona está sufriendo las consecuencias de su decisión o tiene que ver algo con su pecado. No juzgar al prójimo. No entrar en argumentos del por qué, sino presentar a la gente al que sana y al que salva, que es Jesús. Llevar a los ciegos al estanque. Aquellas personas que están ciegas espiritualmente, llevarlos a las aguas para que ahora puedan estar con Jesús. Así como alguien lo hizo también contigo. Así que en nuestro caso, debemos comenzar con las personas que nos rodean, con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, y preguntar qué más podemos hacer para ayudar. Llevándoles alimentos, suministros médicos. Tal vez nuestra iglesia puede involucrarse en algún proyecto para ayudar al banco de alimentos, ayudar a los deambulantes. ¿Qué podemos hacer, iglesia, para crear un impacto, para darle luz a este mundo de oscuridad? Jesús dice, mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. El llamado a todos aquí es que dentro de esta pandemia podemos acabar con la amenaza que nos rodea, que es la indiferencia, el egoísmo. Tenemos que parar de estigmatizar a la gente y dejar que el amor transforme todo. Muchos de nosotros usamos esta máscara para protegernos del virus, para no contagiar o que nos contagien. La máscara puede servir para tapar la boca y la nariz. Pero hay una máscara que todavía me asusta más. Y es la máscara del desprecio, que nos puede cubrir todo el rostro, cubrir nuestros ojos y no mirar la necesidad. Yo sé que estamos ahora en este momento viviendo tiempos bien difíciles. Tenemos que mantener 6 pies de distancia para cuidarnos unos de otros, ¿verdad? Lo que se conoce como la distancia social. Tenemos que mantenernos para cuidarnos unos de otros. Pero tengamos cuidado que no utilicemos esas reglas para ayudar al necesitado. Porque lamentablemente si continuamos con ese patrón, vamos entonces a olvidarnos del que más necesita. Y dentro de que me tengo que cuidar, quizás entonces podemos perder lo más importante, que es el corazón de Jesús. No podemos mantener distancias espirituales. Entiendo la distancia social, es importante, pero no mantengas tu distancia espiritual. Porque Dios está llamándote a ti a ser su instrumento para ayudar y salvar lo que se haya perdido. Tenemos que usar las plataformas sociales, como estamos haciendo en este momento, para llevar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Tenemos que parar ya los selfies. Esto de los selfies de lo que tengo desde mi casa, tomando café, lo que como, lo que consumo, lo que he visto. Tenemos que parar esto ya. Si somos cristianos de verdad, dejemos ya de estar sintiéndonos orgullosos de las cosas que tenemos y pretendiendo cosas que no somos. Y hago un llamado a mis amigos a que contacten a otros a buscarle a Dios. A que usen su plataforma para llegar a la humanidad. La humanidad está más receptiva que nunca. Las personas están más receptivas que nunca porque no hay tantas distracciones, sino mucho ocio. Y créanme, las personas están reflexionando mucho en este momento. La situación que estamos viviendo ahora. La pregunta que tenemos que hacer no es ¿qué puedo hacer yo para ser un instrumento para que esta persona que es ciega quizás pueda ver a través del milagro de Jesús?
Aprovechemos esta oportunidad y llamemos y textiemos y escribamos por WhatsApp. Hacemos videos en Zoom y compartamos la palabra de Dios con nuestros amigos y aún con los hermanos de la fe. Yo he escuchado de hermanos de la fe que han puesto videos en Zoom y han invitado 20, 30 personas y nada más llega uno. ¿Por qué? Si queremos compartir la palabra de Dios, queremos animarnos unos a otros. Ese es el llamado que Dios nos hace en este momento, en medio de la pandemia. Y déjame decirle, la verdadera amenaza es esa. La verdadera amenaza es la indiferencia, el egoísmo que nos pueda detener a nosotros de hablar de la palabra de Dios, de compartir, de crecer todos juntos. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 1 dice: si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Y si el dueño no es tu vecino o no lo conoces, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si encuentras un burro, un manto o cualquier otra cosa que se haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. En Deuteronomio en este momento estaba como que tratando de explicar al pueblo de Israel de mantener cierto orden en la sociedad que estaban construyendo. Y el consejo es: no te portes con indiferencia. Sea un buen vecino, sea un buen ciudadano, sea un buen cristiano, una buena cristiana hoy día. Cuando vemos noticias muchas veces, nosotros como cristianos, escuchamos que alguien encuentra una gran cantidad de dinero en el suelo, al frente de un banco, en la calle. Y cuando se le devuelve ese dinero al dueño, yo no sé por qué no nos sorprende. No se supone que esa sea la movida, que hagamos lo correcto. Que si encontramos algo que no es de nosotros, lo devolvamos al dueño original. En Levítico 19:18 dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y Dios mismo dice: yo, que soy el Señor, te digo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En Proverbios 14:21 dice: es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se compadece de los pobres. Y es una dicha compadecerse de los demás. Es un pecado despreciar la necesidad de tu prójimo. Punto. Esta es la verdadera amenaza en este momento. La indiferencia, el desprecio, la religiosidad sin poder. No son las epidemias, no son las enfermedades mortales, ni la ineficiencia del gobierno, o que nadie hace nada, sino esto, lo que dice Mateo 5:8. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Yo quiero tener esa dicha, esa bienaventuranza de ser llamado hijo de Dios, de ver algún día a Dios, de que Dios tenga compasión conmigo. Pero mientras yo viva aquí, lo tengo que hacer con los demás. Pero de que no hacerlo, me convierto yo en la verdadera amenaza. Y no el COVID. Y no la situación que estamos viviendo. Sino yo. Amén. Una pregunta para el día de hoy, para nuestra sección de convicciones profundas, para reflexión y convicción es esta. Es una sola pregunta que quiero que todo el mundo se haga. ¿Qué estoy haciendo hoy para crear una diferencia durante esta pandemia? ¿Qué estoy haciendo yo hoy día para hacer algo diferente durante este tiempo difícil? Y como siempre, soltamos que visiten estas dos páginas. La página de palmbeach.church y de nuestros amigos de purabiblia.com, ¿ok? Para que así puedan acceder a diferentes herramientas y recursos bíblicos en nuestro idioma, que es el español, ¿ok? Por favor, sigan escribiéndonos aquí a través de la página de palmbeach.church, ¿verdad? Y si deseas conocer más de Jesús, por favor, déjanos saber. Estamos aquí más que disponibles, no cobramos nada. Por llevar el mensaje del Evangelio no cobramos absolutamente nada. Y hay mucho que tienes que ganar, ¿ok? Deja tus comentarios, siempre son bienvenidos en este video. Y para nuestros amigos, por favor,
por favor les pido que den like y le den share para que otras personas puedan escuchar este mensaje y entiendan que la verdadera amenaza puede ser algo que podamos cambiar juntos. ¿Ok? Una vez más, gracias a todos por su sintonía y que pasen todos una linda tarde. Chao.